¿Okay? Vamos a ver la escritura en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y yo le voy a dar lectura. Dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a estar en ese pasaje de las escrituras, pero el mensaje de hoy se va a tratar de tres cosas que hacen diferente al hombre, ¿verdad?, en la creación, y sobre todo vamos a usar un poco más la comparación que es diferente a los animales. Si usted se da cuenta, antes en las escuelas, no sé hoy, se enseñaba que el hombre proviene del mono, ¿verdad? La teoría de Darwin de que el hombre proviene de un animal. Entonces hoy vamos a hablar de tres cosas que nos hacen únicos como creación de Dios. Y antes de hablarte de esas tres cosas, quiero decirte que nosotros somos el modelo, ¿verdad?, de gloria en la creación. Cuando leemos las escrituras en Génesis capítulo 1, dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? De ahí partimos y nuestra formación fue única. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué? Aliento de la vida. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra de Dios, o cuando nos identificamos que somos alguien que estudiamos la Biblia, y te encuentras con alguien que no conoce de Dios, algunos te van a decir que son ateos y no creen en Dios. Algunos te dicen que nosotros venimos del mono, pero tú no vienes del mono. Y hay tres cosas, ¿verdad?, que vamos a estar hoy mencionando, donde tú puedes, ¿verdad?, confirmar, o tres testigos, ¿verdad?, en nosotros, que pueden darnos testimonio de que somos diferentes a la demás creación. Y como punto de partida, en el versículo 7, ¿verdad?, dice que fuimos formados por Dios. Esa palabra formados, cuando estudiamos desde el contexto hebreo, esa palabra es vayitzer. Esa palabra vayitzer está escrita con doble yud, que nosotros en español la conocemos como Y. Esto, y cuando se usa para la formación del hombre, es la misma vayitzer, pero con una sola yud o Y en español. Nos damos cuenta que el hombre fue creado con dos niveles vamos a decir, de capacidades para vivir, para tener la capacidad de estar conectado al mundo espiritual y al mundo terrenal. Entonces, ¿verdad?, de ahí nos damos cuenta como número uno, a diferencia de los animales, que el hombre tiene una conciencia espiritual. Tiene conciencia espiritual. Los animales no tienen conciencia espiritual, porque su nivel de creación es inferior. Cuando hablamos de los vegetales o de los animales, si usted se da cuenta, el animal tiene las plantas tienen cuerpo, los animales son un poquito más elevados, tienen cuerpo y alma, y nosotros cuerpo, alma y espíritu. Nosotros somos seres espirituales y tenemos conciencia espiritual. En la mañana que estaba dando clases en el Instituto Bíblico, hablaba sobre lo que es el robo, ¿verdad?,
lo que es la pereza y lo que son las deudas. Y dos cosas de las que mencioné afectan la conciencia espiritual del hombre. Es restringida. Y estuve dando una explicación, ¿verdad?, también de cómo es bloqueado la habilidad de arrepentirse en uno de esos puntos. Y tú y yo, cuando estamos buscando a Dios y tenemos problemas con el pecado, con violaciones de la palabra de Dios, nuestra conciencia espiritual deja de funcionar. Entonces lo primero que hoy estamos viendo es que los animales no tienen conciencia espiritual, y tú y yo sí tenemos conciencia espiritual porque somos seres espirituales que posee un alma y habita dentro de un cuerpo. Tú y yo no somos seres físicos. No, este cuerpo es una vestimenta. Originalmente nosotros somos seres espirituales. ¿Y por qué debes de entenderlo en ese orden? Porque si tú lo entiendes en un orden al revés, que eres un ser físico y que ahí adentro hay un alma y después un espíritu, tú vas a tener problemas para moverte en la dimensión espiritual. Esa es la razón por la que hay hombres o hasta hijos de Dios que oran y su oración no tiene la misma efectividad. Esa es la razón por qué no se conectan rápido con las habilidades espirituales. ¿Por qué? Porque su mente no está renovada, sino está pensando desde un nivel físico a un nivel espiritual. Y la mente renovada piensa desde una dimensión espiritual a una dimensión física. No sé si lo estés asimilando, pero te voy a decir una de las cosas. Nosotros somos seres espirituales con una experiencia terrenal en esta tierra, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Entonces, cuando tú piensas que eres un ser físico y que adentro de ti hay un espíritu, vas a tener dificultades para moverte en fe. Es más, hasta en la oración cierras tus ojos y dices, es que hoy no tengo el espíritu, hoy no siento, no. Tú simple y sencillamente, cuando sabes que eres un ser espiritual, no necesitas hacer nada, sino moverte de acuerdo a esa naturaleza. Una, para tener comunión con Dios. Dos, para moverte en autoridad en lo espiritual. Tres, ¿verdad?, para que tus habilidades o tu diseño espiritual lo puedes usar con facilidad. Entonces, por eso tú y yo no venimos del mundo, tú y yo venimos de Dios. Fuimos hechos, formados por Dios y puestos en esta tierra con un propósito divino. ¿Estás conmigo? Amén. Ese punto, ¿verdad?, de que tenemos conciencia espiritual, es muy importante que tú lo tengas presente, porque cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, naciste de nuevo, tú despertaste al mundo de la luz en el mundo espiritual. Y tú de ahí vas a poder caminar con autoridad de parte de Dios. Eres un ser espiritual que proviene de Dios, del soplo de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Punto número 2. ¿En qué somos diferentes a los animales? Todo. Nosotros somos seres hablantes o tenemos una parte hablante. El habla marca la diferencia entre el ser humano y el resto de los animales. Nuestra singularidad se centra en el habla. Cabría preguntar, sabemos que el habla sale de las cuerdas vocales del ser humano, y que las cuerdas vocales del ser humano y las cuerdas vocales, ¿verdad?, de los animales son algo material. Entonces, ¿cómo puede ser el habla ser algo espiritual? La respuesta es que las cuerdas vocales y la capacidad de producir sonidos también la tienen los animales. Sin embargo, ellos no pueden hablar. De aquí se desprende que el habla
sale del ser espiritual del ser humano que él posee. Hablando de esto, un judío en una de las investigaciones, cuando estudió, ¿verdad?, lo que es el habla, y de eso no voy a mencionar mucho porque hay tantos mensajes que hablo del poder de las palabras. Él, ¿verdad?, en su investigación descubrió o reveló que nuestra capacidad de hablar forma parte de nuestra genética que se encuentra en el cerebro. Y somos únicos, somos muy diferentes a los animales. El habla es una fuerza espiritual. A pesar de que usamos cuerdas vocales, producimos sonidos igual que los animales, pero nuestra formación, nuestra genética, ¿verdad?, está conectada a algo que es nuestro espíritu. Entonces los animales no tienen una parte hablante. Y algo importante que debes de saber, la parte hablante del ser humano es la parte más interna o más profunda que hay dentro del espíritu del hombre. Por eso lo que hablamos tiene poder. Debemos de tener cuidado con lo que hablamos. Recuerden las investigaciones de las que he comentado cuando hablo del poder de las palabras, sobre lo que hicieron sobre el agua. Algunas porciones de agua, ¿verdad?, congeladas, agua, les hablaban maldiciones, y esa agua, ¿verdad?, cuando la convirtieron en hielo, ¿verdad?, parecían como espadas. Pero algunas no les hablaban maldición, sino les hablaban salmos, y el agua estaba cristalina y bonita. ¿Por qué? Porque el efecto, ¿verdad?, lo que es el poder de la palabra sobre la materia, ¿verdad?, tiene mucho poder. Es el hecho que cuando oramos por alguien, tú hablas y le hablas al cuerpo. Lo que tú hablas tiene poder. Esa es la razón por la cual es necesario consagrarnos a Dios, buscar a Dios, orar, adorar a Dios, porque cuando tú estás cantando, tú estás orando, tú estás leyendo, estás consagrando, estás purificando tu habla, tu parte hablante, tu parte profunda. Aún en la familia, cuando dicen, no, mi hijo no sirve para nada, y sobre todo lo escuchas, se lo hablas, eso va a afectarle, le va a influir. ¿Por qué? Porque lo que hablas es espiritual, como dijo el Señor Jesucristo, nuestro Señor, Juan 63. Las palabras que yo hablo son espíritu y vida, pero no todos hablan palabras espíritu y vida, sino eso toma influencia sobre el espíritu de la otra persona desde nuestro espíritu, que es la parte hablante. Y la parte hablante es la que activa el mundo espiritual para bien o para mal, para vida, para muerte, para maldición o bendición. ¿Y por qué cree que los hechiceros usan mucho la parte hablante? Ellos saben, no estoy hablando de los hechiceros baratos que no tienen poder, sino estoy hablando de los que tienen poder. Aquellos como los que había en Egipto, que tienen poder para hacer estas sanidades. Ellos, el primer requisito que hay para que sea un buen hechicero, aunque estén en las tinieblas, aunque le sirvan al diablo, número uno, para tener acceso a lo espiritual y hacer a lo mejor sanidades que aún a medias, pero las hacen, es que deben de saber ellos, el punto número uno, es que deben de tener conciencia de lo espiritual. El punto número dos es que el poder del habla es espiritual e influye sobre este mundo terrenal. Es superior. Algún día voy a comentarte los 7 características del mundo espiritual y 7 cosas como el mundo espiritual se puede manifestar, pero ahorita no es para que hablemos de ese punto, porque aparte de que se lleva tiempo, no estaríamos en nuestro mensaje. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que hace un hechicero. A veces un creyente que estudia la Biblia no sabe eso, pero es lo primero que debemos de saber para que tú puedas caminar en bendición. ¿Está conmigo? ¿Me estoy explicando? La parte hablante es poderosa. Es con la que nos comunicamos con Dios. Esa parte hablante es la más profunda
de nuestro ser espiritual. Esa es la más profunda. ¿Por qué crees que hasta para agradar a Dios le damos alabanza con nuestras palabras? El mundo espiritual se mueve a través de sonidos espirituales, y nosotros tenemos esa habilidad de hacer sonidos espirituales, no sonidos, ¿verdad?, en este mundo físico, sino sonidos espirituales. Esa es la razón por la cual somos diferentes a la creación y a los animales. Tú no vienes del mono, no vienes del chango, tú vienes de parte de Dios. ¿Sí me explico? Otro punto importante, el tercero, es que el hombre posee un libre albedrío o una capacidad de tomar decisiones. Esa es la similitud más grande que tiene el hombre con Dios en su imagen y semejanza. Su libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Esa capacidad de tomar decisiones es para que tú y yo seamos recompensados dentro de la justicia de Dios, o si violamos la justicia de Dios y los mandamientos, seamos corregidos o enjuiciados o castigados, como tú le quieras llamar. Si te das cuenta, en el futuro nosotros vamos a ser galardonados, premiados. ¿Pero por qué? Por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Pero eso se lleva a cabo a través de esa habilidad que tenemos, que se llama libre albedrío o voluntad. Algunos la conocen. En nuestra voluntad están nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestras elecciones, nuestras decisiones. Y de ahí, ¿verdad?, nos hace diferentes a todos. El animal no se mueve por decisiones, él se mueve por instinto. Él se mueve por instinto. El hombre no se mueve por instinto. Y si lo hace es porque está desconectado de Dios, que se mueve por instinto. Nosotros nos movemos por intuición, no por instinto. Nosotros nos dejamos guiar por discernimiento y no por instinto. No sé si me estoy explicando. Entonces, estas tres cosas nos dan testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y de que hay un Dios. Tú no vas a poder ver que, vamos a decirlo así, que un animal, y si te llega a hablar un animal, no es tanto por él, sino porque un demonio tomó sus cuerdas vocales e hizo que hablara, así como la burra de Balaam, ¿no? O un demonio, porque si un animal te puede hablar influenciado por un demonio. Un demonio hace que un hombre hable, poseído de demonios, hable. ¿Sí me estoy explicando? También puede hacer que un animal hable, pero no tanto porque el animal tenga esa capacidad, sino que el animal penetra algo espiritual en él y lo hace hablar. No sé si está usted conmigo. Estas tres cosas dan testimonio que tú y yo estamos creados y diseñados a la imagen y semejanza del Dios viviente. No, aquí no creas que vamos a... Mira, hay dos cosas de que... Uno es que no sé si hay Dios, no. Que reciba al Señor, que camine en fe y que obedezca, y va a tener la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, de poderse conectar a lo espiritual, de ver las bendiciones que hay en Dios y de él tener testimonio en su espíritu que hay algo más allá de esta vida natural, una vida eterna, una vida espiritual. ¿Sí me explico? Amén. Y eso puede haber otras cosas que dan testimonio, más estoy mencionando. Otra, por un ejemplo, otra de las cosas es que tú y yo somos eternos. Amén, amén. ¿Sí? Amén. Aún el pecador es eterno, pero ese va a ir al lago de fuego si no se arrepiente. Pero tú y yo somos eternos. La eternidad no tiene principio y ni tiene final. Pues es que yo empecé a ser eterno desde que recibí al Señor Jesucristo. No, desde ahí te cambiaste a vida eterna porque estábamos en muerte eterna. ¿Y cómo es que somos eternos? Porque salimos de Dios. Salimos de Dios. Cuando el hombre fue creado, cuando estuvo Adán,
una parte divina de la gloria de Dios, ¿verdad? Se expandió, y de ahí es donde todo ser viviente, hablando del hombre, empezó a tener vida. Pero es una parte de Dios. Por eso cuando leemos Juan 17, la oración más larga que hay en la Biblia, de las que hizo nuestro Señor Yeshua, dice: Padre, de ti salí y a ti voy. ¿Sí? Por eso somos eternos, porque somos una parte de Dios, o seres espirituales, en otras palabras, dentro de un cuerpo humano, un cuerpo físico, un cuerpo de carne y hueso. Pero estas tres cosas nos dan testimonio de que somos eternos y podemos disfrutar una eternidad con un Dios que es real. ¿Sí? Algunos dirán: es que no existe eso, no se preocupen, Hitler y cualquiera puede decir que no hay Dios y todo eso, pero hay dos maneras de conocer la verdad: venir a las plantas del Señor Jesucristo y darle nuestro corazón voluntariamente, o cuando seamos juzgados en el trono blanco, queramos o no, toda rodilla va a confesar que Yeshua es el Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces, en conclusión, tú no vienes de un animal. Saliste de Dios y a Dios vas. Ponte de pie.